Para quienes desean aprender, fortalecer sus conocimientos. Para quienes disfrutan de la creación. Investiga. Proyecta. Para quienes les encanta descubrir nuevas experiencias y se atreven a crear. Para quienes dejan volar su imaginación y construyen un mundo lleno de fantasía. Para todos los que disfrutan de una historia que rompe las barreras de los medios. Para los que desean contarla en más de un solo canal. Este es el momento, es el ahora. Vive la mejor experiencia de innovación, tecnología y creatividad. Vive el Festival Transmedia 2021, del 28 al 30 de junio. Y luego, obviamente, cuando llegaron todas estas nuevas tecnologías, pues se han sacado libros por aparte de la Biblia, también se han sacado cómics, han salido superhéroes. De hecho, en la edad de hoy, hay que aclarar, entre 1940 y 1950, en ese periodo, existía superhéroes inspirados en personajes de la Biblia, ¿no? Estaba Sansón era un superhéroe, ¿no? Entonces, y obviamente Jesus tiene que haber aparecido en algún momento, aparece pues, en estos cómics. Se le han sacado, yo que vengo de familia evangélica, se han sacado cómics de la Biblia, pero los que quieran, todos los que ustedes quieran. Eso ustedes no alcanzan a imaginar, ¿no? Me Entonces, eso acuerdo como mucho Warner. antecedentes, pues, antes de la modernidad. Sí. Que me acuerdo mucho, Warner, Cuéntame. de las ilustraciones de Alex Ross, que parecían a las de la Atalaya. Sí, claro. De hecho, la otra vez estaba leyendo una biografía de ese man y él empezó trabajando en la Atalaya, de hecho. Por eso uno pilla este cómic de Superman Paz en la Tierra y es un libro de la Atalaya. Sí. Yo por ahí lo tengo, ahorita lo busco. Por ahí lo tengo. Entonces, Sí, que acá está la Atalaya, pero es que dice que el man empezó ahí. El man empezó ahí en la Atalaya, sí. El man empezó trabajando en la Atalaya. Y por eso los cómics de él parecen, los dibujos de él parecen de la Atalaya. Sí. Sí. Un peso. Pero aburre tanta perfección, ¿no? Como tanto realismo. Ahorita el chicaneo, yo lo debo tener. Vamos a ver. Andrés, qué pena, discúlpenme, qué pena interrumpir. Andrés, qué pena, discúlpenme. Es que tengo varios estudiantes de otras universidades que quieren ingresar, pero me dicen que hay que darles la autorización. ¿Me puedes colaborar, por favor? Yo les he estado dando autorización de ingreso cuando la han pedido. Entonces... Vale. Voy a repetirles de nuevo que lo intente. Muchas gracias. Qué pena interrumpir. Gracias. Tranquilo. Igual la historia, digamos que la historia de la Biblia o del cristianismo. Las historias del cristianismo se han adaptado también a las culturas cada vez que llegaban, ¿no? Ese es Alex Ross, el ilustrador. Claro. El ilustrador de ese cómic que nos está mostrando se llama Alex Ross, hijo de un pastor. Que estamos hablando de la orquesta biblioteca, es donde la tendré. El man es hijo de un pastor. Sí. Todo lo hacen acuarela, ¿no? Sí, todo eso es acuarela y aerógrafo. Siempre tiene unos videitos por ahí en YouTube donde muestra cómo se hacen, cómo trabaja. Trabaja con fotografías, con modelos ahí en directo, ¿no? Ellos le posan al tipo. Entonces, ustedes ven las ilustraciones muy de la Atalaya, ¿no? Sí. No.
Mira, el viejo Alex Ross. Mira este es muy... Véalo. Claro, Tal cual. Shazam Jesus. claro. Capitán Marvel, este es el original, ¿no? Este es el Ajá. original Capitán Marvel, ¿no? El original. Luego Marvel pirateó al Capitán Marvel. Luego acá la Capitana Marvel pirateando al Capitán Marvel de Marvel. Bueno, ellos se piratean y se recontrapiratean. Ah, aquí está la caratulita del que le digo de Superman, pero mira que no lo veo. Paz en la Tierra, Pero sí. bueno, quién Bueno, sabe. Paz en la Tierra es un cómic grandísimo, es un cómic muy grande. Mide, digamos, bueno, lo que esa revista son unos megalibros. Y es como Superman llevando la paz al mundo Digo, y no, librotes. Son grandes. alimentando a los desamparados. Muy estilo, muy cristiano el man, muy... Ajá. Muy cristiano, sí. ¿Qué nos va a comentar Diego Labrador? Hola, buenos días. Muy cristiano. Superman es muy cristiano, muy mesiánico. Eh, yo quería hacerle esta pregunta. Precisamente ahorita hablamos de Superman. Sí. ¿Qué opinan de que, por ejemplo, hoy en día se esté pasando, pues en todas las industrias, no solamente la del cómic, sino también la del manga, censuras donde hay gente que se está yendo a pedir como, es que no me gusta que haya como un contexto de que, por ejemplo, hay gente pidiendo que se haga inclusión de personajes, con todo respeto, negros, ¿sí? O que hayan mujeres que tengan más protagonismo, mientras tanto que se va perdiendo como ese contexto de que debemos tener en cuenta que esto solamente es ficción como tal, que lo que estamos viendo es la expresión de un autor, ¿sí? Claro. Que no está yendo a decir, por ejemplo, como lo veían hace poquito con un manga, ¿sí? De mitología, donde muchas mujeres empezaron a pedir que porque todos los personajes principales eran hombres, y cuando les empezaron a explicar es que no solamente son hombres, porque digamos que en ese manga, se llama Chumatsu no Valkyrie, si no es por una mujer, no existe el manga, ¿sí? Si no es porque una mujer intercede, que es una Valkyria, no existe, y entonces empiezan como a pedir que porque todos los peleadores tienen que ser hombres, ¿sí? Pero entonces, dando a entender les hacen dar a entender que es ficción y es la expresión de un artista, no tienes que buscar que el artista vaya ligado a cierto movimiento, cierta cosa, cuando su obra ya la tiene planteada. Claro. Pero mira, en lo que podemos llamar como Occidente, la irrupción, la reirrupción del mercado femenino, pues ha generado ese tipo de discusiones, ¿no? En Japón ese tema está solucionado hace muchos, desde que el manga es manga, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Japón hacen las series de manga, y eso es una recomendación que les da una idea de negocio para que lo tengan en cuenta. Hay que tener en cuenta que es un mercado. ¿Sí? El cómic es un arte industrial y es un mercado. Tiene ¿cómo es que se le llama eso? Nichos específicos, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, el shonen manga, si lo traducimos al español, quiere decir que son historietas para chicos, para adolescentes. Entonces, va dirigida específicamente a ese público. Niños
o adolescentes jóvenes. Si hablamos de shoujo, entonces es para chicas adolescentes. Entonces se crean historias y se crean productos, se crean cómics, personajes específicos para esas chicas. Se crean para los chicos, para los niños de 8 años, para las niñas de 8 años, para mujeres adultas, se crean historias para hombres adultos. Ahorita hay un fenómeno en Japón donde, por ejemplo, ya se está haciendo manga para pensionados, ¿sí? Porque ya hay una generación entonces también para el abuelo y la abuela, ¿sí? Específicamente. Y dentro del shonen hay unos géneros que son, por ejemplo, de pasión y sangre, así se llaman, de pasión o sangre apasionada, más o menos traduce al español. Y con una historia, ¿sí? Entonces, para los estándares occidentales, pues nos puede parecer muy agresivo, ¿ya? Pero ya hay un público, ellos ya tienen un mercado que les compra ese tipo de historias y son chicos que les gustan las cómics de peleas y de sangre, ¿ya? Y es un nicho suficientemente grande que le genera ganancias a la editorial de vender esos productos. Uno de esos mangas y que se ha vuelto anime y se ha vuelto de todo y se volvió muy famoso a nivel mundial es Los Caballeros del Zodíaco, ¿ya? Ustedes ven, es una obra muy machista, pero es porque no está dirigido al público femenino. Ellos ya tienen su Sailor Moon, ¿ya? Que es para ella. ¿Listo? Por ahí me están anunciando Mortal Kombat, Castlevania, exacto, tal cual, tal cual. Entonces, allá no pelean por eso. Allá no pelean. De hecho, hace poco sacaron un manga de los Caballeros del Zodíaco femenino. Es por estos lados, exacto, es por estos lados, en Estados Unidos especialmente, donde se está viendo pues que dicen, no, mira, es que, ¿qué pasa? Que por qué no hay estos personajes femeninos y tal, pero porque hay un nuevo, gracias en parte al cine y todo esto, hay una nueva entrada de público femenino que quiere leer cómics de superhéroes, por ejemplo, por poner un ejemplo, o manga o tal. Entonces, claro, quieren ver Dragon Ball, pero se encuentran que eso es un shonen. Entonces no saben que es un shonen. Entonces no se suben a la ficción del shonen, ¿ya? Porque uno cuando, como espectador, uno genera un acuerdo entre la narración que le van a contar y uno, en el que uno sabe que eso es ficción, que le están contando un cuetico, y uno se sube a esa ficción, uno se monta en esa ficción. Entonces, la gente no hace eso. Por acá yo no entiendo por qué. La gente quiere que los personajes sean personas reales. Y los personajes de un cómic son símbolos, o de una película, o de una telenovela. Hay un personaje que es el símbolo de la envidia, un personaje que es el símbolo del mal, otro personaje que es el símbolo de la bondad, es el símbolo de la fuerza. Y no entiendo por qué quieren que sean una persona real. Una persona real es muy compleja. Y es imposible que vos te inventes un personaje completamente humano. Porque además narrativamente sería muy difícil. Entonces porque uno tiene muchas capas no sé si alguno ha hecho terapia en psicología, pues uno tiene un poco de capas, ¿no? Lo que usted le vende a uno es como la punta de la punta del iceberg, de ahí para abajo uno tiene un poco de cosas. Pero entonces uno no puede crear personajes, es muy complejo crear personajes así, es muy difícil. Entonces uno genera símbolos, ¿ya? Y de hecho uno mira a las personas como si fueran símbolos. Miren la política y verán a qué me refiero. ¿Sí? Símbolos. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta para subirnos, para montarnos en la carreta de la ficción. De la ficción. Le digo esto para las chicas, y es que lo mismo que yo les decía cuando empezaron a aparecer metaleras, cuando, antes
no había metaleras, ¿no? Un concierto de metal en Cali, esos eran puros hombres, ¿no? Y habían 3 muchachas nomás, pero cuando empezaron a aparecer metaleras, decían, pero ¿qué las...? Ahorita hay bandas de metal femeninas. Lo que les decía era, armen sus bandas, canten sus canciones y cuenten sus cosas, cuéntenoslas. Cuéntenos a nosotros, a los hombres, por favor. Necesitamos de la feminidad. Pues, no sé a ustedes qué les puede parecer. Porque pues uno no es mujer, ¿sí? Y tal. Hay gays en el metal, oye. Unos señores homosexuales, ¿no? Pero ellos hablan de sus cosas, ¿no? En las canciones. Uno escucha Judas Priest y Queen y todo eso. Y ellos están hablando de esos temas, ¿no? Por ahí alguien como que levantó la mano, no alcanza a leer. No sé si... Pero voy a entrar pues para no alargarme mucho porque yo tiendo a eso. Culturalmente tienen claras las cosas estas mujeres y hombres. Abro el chat. Para ver. Bueno. Pero vamos a entrar desde el cómic. El cómic es un arte muy nuevo, ¿sí? En la historia de la... Cuando mucho, por ahí alguien levantó la mano, una chica. No sé. No alcancé a ver quién. Giovanna. ¿Fue Giovanna? ¿Quién? Bueno, no alcancé a ver. Bueno. Giovanna, ¿quién fue? No, yo hice el comentario No sé. en el chat para no Bien. contar. Entonces es un arte... Ah, ya. No lo alcancé a leer, qué lástima, no sé. No, soy neófito en esto, no ve, qué pena. Pero si puedes hacer el comentario de una vez, claro. Sí, dale. claro, Giovanna. Bueno, no, digamos que uno comprende como esas tendencias que hay de género, porque pues eso es una discusión que se viene desarrollando y cada vez tiene más fuerza en muchísimos escenarios. Y está bien, y digamos que lo que sucede en principio es que, digamos, el público femenino empieza o también está con esas situaciones del cómic hecho para hombres, entre comillas. O sea, la mujer siempre ha estado ahí, ¿sí? Y esos contenidos también son importantes para las mujeres. Y bueno, y luego existe como el espacio también de un cómic dirigido a mujeres, que bueno, eso también está bien. Sí, pero pienso que también el compromiso, más allá de dar la cuota sí, a claro cada que uno sí. de los géneros, es Por bueno ejemplo, cómo pensamos en la integración, ¿sí? Porque, como lo decía en el chat, o sea, en la ficción y en la realidad estamos hombres y mujeres, y trans, y bueno, y toda la diversidad y la pluralidad que encontramos ahorita, y digamos que un cómic se vuelve más interesante cuando pasan esas cosas. Es decir, cuando uno encuentra como todo ese caldo de cultivo y esa diversidad se vuelve muchísimo más explosivo. O sea, yo no sé si sea el ejemplo, pero por ejemplo, Agretsuko, que es una niña, o bueno, es un personaje femenino, ¿sí? Tiene esa doble personalidad que canta hardcore en sus espacios cerrados. Digamos, ese contraste como que, es explosivo. Y a pesar de que es algo muy sencillo, nosotros podemos ver como ese diálogo y le da espacio a todo el mundo. Y eso es muy chévere porque le da espacio a uno también para expresar, para crear mundos posibles y sobre todo para seguir como creciendo en este mundo de la narrativa. Claro, no, de acuerdo totalmente, estoy de acuerdo totalmente. Pero mira que es muy curioso, por ejemplo, hace no mucho, pero yo creo que hace unos 3 o 4 años, pues precisamente los cómics de superhéroes han empezado una crisis en el papel, ¿no? En los cómics me refiero a una gran crisis. Entonces, ustedes saben el público objetivo de DC Comics, el público objetivo de DC Comics, ¿cuál es el rango del público objetivo de DC Comics? ¿Saben cuál es?
son hombres mayores de 40 años. Son los lectores de los cómics de DC. Y es muy Cuando uno chistoso creería, porque anteriormente, es muy chistoso porque anteriormente eran niños. no, Batman, esto es para niños. Anteriormente eran niños. Pero ¿qué pasa? Esos niños crecieron, se casaron, ahora tienen 40 años. Y las nuevas generaciones no conectaron con DC. Pero ahorita, gracias al cine y todo eso, pues están los cómics de superhéroes teniendo una gran apertura. Y, por ejemplo, algo que la gente no desconoce mucho y es que, por ejemplo, los X-Men eran cómics para gays. ¿Ustedes sabían eso? No, ni idea. Por todo el cuento de la inclusión, ¿no? Entonces, en vez de hablar de gays, por la censura y por ese tipo de cosas, claro, los X-Men desde el principio. Y eran los mutantes, eran los gays, ¿ya? O sea, cuando hablan de los mutantes y tal. De hecho, hablan hasta del SIDA. Había un virus. El virus ¿Cómo era para que llamaba el mutantes, virus sí. Legacy? El virus Sí, Legacy, que era el SIDA. Sí. ¿Por qué? Porque la temática de los Solamente X-Men, mataban mutantes cuando empezó el SIDA, sí, la temática de los X-Men no es sobre superhéroes, sí. no es sobre tener poderes, sino que los mutantes son rechazados por la sociedad. Exacto. Y de hecho Stan Lee habla en una entrevista que le preguntan de dónde le ocurrió la idea de los X-Men, y él hablaba de eso, de cómo los homosexuales los homosexuales y lo que llaman minorías eran rechazados por la sociedad. Entonces él decidió crear un grupo de superhéroes que luchaban para la unión entre esos rechazados, y él incluía ahí sobre todo los gays. Él decía sobre todo los gays, él decía que eran gente muy talentosa que tenía mucho que aportar, y la sociedad en general. ¿Sí? Pero entonces cuando leas un cómic de X-Men, cámbiale mutante por gay y vas a entender muchísimo, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Todos X-Men. Y en los X-Men es donde pueden dar el lujo de tener un personaje comunista, ¿no? Tienen comunistas, tienen feministas, tienen de todo. Tienen de todo, en los X-Men hay de todo. Y es el único cómic de superhéroes donde los villanos se reforman, ¿ya? Donde los villanos siempre paran acá, pero también los reforman a Magneto, reforman a Mística. De hecho, muchos de los X-Men antes eran villanos, como Wolverine, ¿sí? Y lo reforman, ¿no? Es chéverísimo. Y eso antes de toda esta carreta. Estoy hablando de cómics de los 80, ¿no? Estoy hablando de cómics de la década de los 80, que son unos clásicos que los recomiendo. Tengo una colección de X-Men bastante grande y sé más o menos de qué les hablo, ¿no? Qué cosa que no pasa. Y obviamente en esa época, pues hablar de directamente una empresa, una corporación como Fox, que era la dueña de Marvel, y empezar a hablar abiertamente de gays, eso iba para censura y hay muchos dólares en esa época. Y de hecho, los X-Men eran años, ¿no? Eran los cómics más vendidos de la historia en la década de los 70s, 80s. Y tenían como 10 títulos de solo mutantes, ¿no? Tenía 10 títulos de solo mutantes. Bueno, en fin, Wolverine, Cable, X-Force, Factor X, X-Men no sé cómo, X-Men no sé cuál, X-Men no sé qué, X-Men no sé cómo. O sea, tenían una cantidad de títulos impresionantes, que era lo que más vendía, incluso más que el Hombre Araña, por ejemplo, en Marvel, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, apenas estoy empezando. Entonces, bueno, está el primer cómic que
que yo veo que es como transmedia, como desde el cómic hacia afuera, ¿no? Hablando de cómic hacia afuera, ¿no? No de afuera hacia adentro, después hablo de afuera hacia adentro, pero primero empecemos de adentro hacia afuera. Fue Tarzán. Tarzán obviamente empieza como una novela, ¿no? Un pulp que publicaba este señor Edgar Rice Burroughs en 1912. Empieza como un pulp, pero es adaptada al cine en 1918, apenas 6 años después. El éxito de Tarzán fue inmediato y pasa al cine en 1918 con Scott Sidney, ¿sí? Dirigida por Scott Sidney, y luego Edgar Rice Burroughs decide sacar cómics, porque ese era el medio más... No, obviamente. No, claro, esto continúa todo lo que ustedes quieran. Estoy hablando del principio, pues, del inicio del siglo XX. En esa época la palabra, hay que aclarar que la palabra cómic viene de que los cómics eran cómicos. Desde 1890 para acá, los 96 para acá, los cómics eran de humor. Entonces por eso le llamaban cómics, porque eran cómicos en inglés, ¿no? Leer chistes. Era leer chistes. El primer cómic de aventuras fue Tarzán, precisamente por eso lo nombro. Y empieza a aparecer en las tiras diarias de periódicos, ¿sí? Para 1929. ¿Sí? Y el iniciador de eso es Harold Foster. Bueno, primero pues Edgar Rice Burroughs decide sacar esos cómics y el encargado pues de hacer esa adaptación es Harold Foster. Y ahí con Tarzán se inauguran los cómics de aventuras. ¿Sí? Los cómics de acción serios, entre comillas serios, y de aventura. Es con Tarzán. Eso empieza el 7 de enero de 1929. ¿Ya? Y eso fue un boom inmediato. Entonces, casi que al instante empiezan a aparecer otros cómics con temáticas no humorísticas. Entonces empieza a aparecer, adaptar pulps. Ahí vienen de afuera para adentro, ¿no? Entonces empiezan a adaptar pulp de ciencia ficción, policíacos, y los empiezan a meter para convertirlos en cómics. Hay que tener en cuenta que en esa época no existía la televisión, entonces esa era la televisión, e ir a cine pues era un poco más costoso. Entonces era ir al periódico y leer televisión prácticamente, ¿no? Entonces empiezan a aparecer el género de la aventura, como otro más famoso de Flash Gordon, que inaugura el género de la ciencia ficción dentro de los cómics de Estados Unidos, ¿sí? Y aparece el género policíaco, aparece Agente X9, aparece Dick Tracy, bueno, y ahí es una bola de nieve, Buck Rogers, bueno, una bola de nieve de personajes de aventura, ¿no? Y Tarzán es muy importante, pues, por lo que les comento que es el primer cómic de aventuras que se publica, que saca a los cómics de lo cómico. No creo. Y eso eran tiras diarias, ¿no? Eso salían en tiritas. Ya los periódicos no publican cómics, o muy poco lo hacen, pero todos los días habían una página entera de periódicos donde salían una tirita de 4 cuadritos donde iban contando una historia, un chistecito, ¿no? Pues imagínate contar una historia como las de Tarzán. Y la página era entera, que eran súper largas. Muchas que imagínate contar imagínate la moda de Tarzán, entonces apareció Lee Falk y hizo el fantasma. Que imagínate contar una historia tan larga como las del fantasma o como las de Tarzán en esa tirita de como de 4 viñeticas. 4 viñeticas, a veces era de una. A veces era de unita nomás. Pero era que todos los días. Y ahorita podríamos hacer eso en un Instagram, posteo. Vamos publicando una tirita y todos los días la gente encarretada va leyendo la trama. Podríamos hacer eso, ¿no?
Sí, como lo que decía, como lo que Entonces, decía más temprano, que es que o sea, el medio se adapta pues bueno, el contenido se adapta a los medios que existen ahora. Entonces ahorita ya no tenemos los periódicos para que claro, salgan impresos, sino que tenemos Instagram y por allí se están generando no, ya los, muchas viñetas. exacto, Diego Labrador tiene una exacto. pregunta. No, Muchas por viñeticas, ejemplo, tenés 10 viñeticas en Instagram. como ahorita hacen muchos cómics que se vuelven revistas de digitales y hay muchas páginas donde puedes encontrar los cómics de ya sea Marvel, DC, Claro, entre otros, ¿sí? Que los puedes encontrar en digital. O, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita que te los venden es como un coleccionable y los ponen en supermercados, en librerías, pero empastados, ¿sí? Ya como para conservarlo un poco mejor. ah, sí, los tomos, los tomos. Sí, fue un éxito tan impresionante, como les digo, que eso lo adaptaron a la radio. Había serie radial de Tarzán, serie de televisión, hay videojuegos. Disney compró los derechos de Tarzán y sacó su Tarzán. Y siguen sacando películas de Tarzán hasta ahorita. Hasta hace poquito salió una con Margot Robbie de Tarzán, ¿no? No me la he visto, no me la he visto. Aguanta verla, pero por ahí vi que sacaron una película de Tarzán. O sea, eso sigue, eso continúa. Y de hecho, Edgar Rice Burroughs, lo que hablabas del cómic digital, ya Rice Burroughs murió, ¿no? O sea, ahorita son los nietos, los que tienen una empresa que se llama Burroughs Entertainment. Y ellos sacaron una página web donde publican los cómics que produjo, de los pulps que produjo este señor Edgar Rice Burroughs, redibujados. O sea, ya le encargan a grandes glorias, a viejas y grandes glorias del cómic, como Pablo Marcos, Roy Thomas. De hecho, Roy Thomas y Pablo Marcos trabajaron muchos años en sacarlos por web, en la página web. Entonces la gente se suscribe y los lee en internet, no en físico, sino en internet. Creo que dentro de poco van a sacar el libro recopilatorio, el tomo recopilatorio de esos cómics en internet, y el formato ya no es vertical como estamos acostumbrados a leer en los cómics, que es un formato vertical, por ejemplo, allá está en la misma medida de la pantalla del computador. ¿Ya? Y hasta donde supe, Pablo Marcos llegó a dibujar 250 páginas que iban todos, y creo que eran $14 mensuales, algo así, no me acuerdo muy bien, y la gente podía ir leyendo todas las historietas inspiradas en lo que creó Edgar Rice Burroughs, ¿no? John Carter de Marte, pues ese man hizo de todo, de todo. Entonces le han sacado historieta a todo, pero web, con autores contemporáneos y viejas glorias también, que todavía siguen dibujando y nadie los contrata. Entonces, ellos son los que están encargados de sacar esas historias, ¿no? Volverlas no cogen esos cómics viejos de Harold Foster o de Burne Hogarth, sino que le encargan a artistas nuevos que vuelvan a hacer esos cómics, pero con ya una estética más contemporánea, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro ejemplo que yo creo que es como que genera un diálogo de la transmedia, o sea, de que pasan de un medio a otro y se genera un diálogo entre esos medios. Yo creo que el primer ejemplo de eso es Superman. Yo nombro a Superman porque Superman fue el primer superhéroe, ¿ya? Y fue la primera revista de cómic, fue el primer comic book de la historia del cómic, ¿sí? ¿Qué opino del remake de qué? Los Bueno, remakes de fue el las primer historietas comic o book. cómics.
Yo la verdad, yo veo eso muy diferente. O sea, a ver, hay unos muy buenos y otros muy malos, como en todo, ¿sí? Hay cosas que les queda mejor el remake y hay cosas que no. Hay cosas que no. Por ejemplo, pero los remakes de los cómics, de los cómics o los remakes de las películas, O sea, por ejemplo, cuando cogen y cogen depende. Sí, una historia, cuando te cogen la historia como de cuando estábamos viendo lo de sí, Scooby-Doo, los Thundercats, diferentes, que tuvieron sí. adaptaciones en televisión muy buenas, y los cogen y le hacen remake como para, Sí. y cambian mucho las cosas. Entonces yo te preguntaba, ahora, ¿qué opinabas de esto? Hay veces que los cambios buenos, no hay que estar tan cerrado, y otras veces que los cambios malos, ¿sí? Todo depende, ¿no? Primero hay que verlo. Yo digo primero hay que verlo, ¿no? Porque me preguntas, por ejemplo, a mí Iron Man en los cómics es un personaje que detesto, a mí no me gusta, Tony Stark. Yo decía, a nadie le gustaba Iron Man antes, a nadie. Y llegan y hacen esto de MCU, ese Iron Man con Robert Downey Jr. tan carismático, tan opuesto al de los cómics, y uno dice que a mí me gusta más ese Iron Man que el de los cómics, ¿ya? A mí me gusta más este Iron Man, Sí, porque ¿ya? el de Si me de los preguntas, cómics es un borracho abusivo. entonces hay cosas que sí son chéveres. El de los Pero, por cómics es un ejemplo, borracho a mí no me abusivo ahí gusta el universo que del vende Snyder Cut. armas. Nada de lo que ha hecho ese man me ha gustado, ¿sí? ¿Ya? Era Tony Stark. Borrachículas es mucho mejor que el de los cómics. Total. Ese es otro abusivo. Ese Henry Pym y ese Scott Lang, eso eran unas porquerías. ¿Ya? Y el de los cómics, el de las películas está mejor. ¿Ya? Hay cosas que no me gustan también, pero bueno, eso es, yo creo que es muy subjetivo. Yo soy muy amplio en eso, pero soy muy subjetivo. A mí Scooby-Doo nunca me gustó. Pero este man de Alex Soto hizo un Scooby-Doo muy interesante. Alex Soto, el de Ben 10. La temporada que hizo de él fue muy interesante. Muy interesante. Entonces, hay que ver, ¿no? Bueno, volviendo a Superman. Superman funda las revistas de cómics. Les voy a mentir a la tarde. Y vamos a sacar una de estas. Bueno, al final, y una del Hombre Araña. Esto se llama Comic Books. Son revistas de 24 a 32 páginas. Esto lo inaugura Superman en la revista Action Comics. ¿Ya? Fue la primera publicación de cómic que era únicamente de cómic y cobraban. Se vendía. ¿Ya? Se vendía. O sea, la gente tenía que comprarlo. Porque por lo general vendían helados y venían los cómics con el helado. O comprabas el periódico para leer las noticias y venía el cómic con el periódico. O sea, se regalaban los cómics. Ya era como el ganchito. En cambio, Superman es el primer cómic que se vende, literalmente, ¿no? Superman, además porque ellos duraron muchos años tratando de vender a Superman a los periódicos y nunca pudieron. Y convirtieron en DC Comics y le dieron la apertura a estos dos chicos y les pegaron una tumbada que ustedes no ya en casa no imaginan. Pobre gente. Este Joe Shuster dormía en los 60, dormía en Central Park, en una banca. El creador de Superman. Para que vean ustedes cómo es la vida de... Después de 2 años, eso fue en 1938 que sacaron la revista de Superman. 2 años más tarde surge la serie de radio.
es fascinante, de verdad que es fascinante, porque en la serie de los 40 y se acaba en 1951 con 2068 episodios, pero en la serie de radio, a pesar de que estaba basada en los cómics, que prácticamente crea casi todo el universo de Superman que nosotros conocemos. Es en la serie de radio y no en los cómics, ¿ya? Por eso a lo que hablábamos de los remakes o de las adaptaciones. La versión del cómic es una versión es un Superman muy diferente al que conocemos ahora. El Superman que conocemos ahora nace prácticamente en la serie de radio, ¿ya? ¿Por qué? Pues que en los cómics era de acción, por eso se llamaba Action Comics, la revista, ¿no? Y entonces era un Superman que luchaba contra gringos que organizaban guerras en Latinoamérica y les vendía las armas. Y Superman le iba a dar guamazos a esos comerciantes de armas, ¿no? O le iba a dar guamazo a un gobernador que iba a electrocutar en la silla eléctrica a una mujer inocente que no había comido en contra del maltrato a la mujer, defiende a una mujer de un marido abusador. Le dice, bueno, vamos a darnos puños, pues, ¿querés pegarle a alguien? Peguémonos. Y se dan guamazos, ¿ya? Entonces, es maravilloso. O sea, tenemos un Superman nace feminista, antimilitarista, de izquierda, o sea, socialista Superman desde el principio. Ya después con el macartismo se derechista, ¿no? Pero el Superman que nosotros conocemos, pues la mayoría de ese universo surge en la radio, ¿ya? En la radio se inventan el planeta Krypton. Cuando dicen, bueno, ¿de dónde viene Superman? No, pues en los cómics, ¿ya? En la radio es que dicen que se llama Krypton. En la radio. Luego los autores les toca meter a Krypton dentro, por la popularidad del programa de radio, les toca meter a Krypton dentro de la serie Gotham. No me la vi, no me vi la serie Gotham. Y Krypton, pero si fuera canon, imagínate Batman peleando con viejitos en esa serie Gotham, con octogenario y mandándole el puño, no, qué horror. Krypton, entonces crean el término de Krypton, ¿no? El planeta Krypton, que era, bueno, en la radio lo tratan diferente, ¿no? Es distinto. Entonces, en la radio también es que crean esto de más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, impenetrable para las balas. Arriba en el cielo, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Superman. Entonces, ahí es en la radio es que se inventan todas estas cosas, que va a luchar por la justicia, y de que Superman cada vez que encuentra, que le encargan un terremoto o algo así, entonces, ahora Superman, arriba y lejos, salía volando, ¿no? Para anunciar pues que Superman volara. Entonces la gente estaba ahí escuchando la radio y me imaginaba arriba y lejos. No, voló, salió. Es que empiezan a darle más importancia a la otra identidad de Superman, que es Clark Kent, que es un periodista. Entonces allí para poder poner a hablar a Clark Kent, entonces se inventan a Perry White, que es el editor en jefe se inventan el diario Planeta, a Perry White, a Jimmy Olsen. El caso de la kriptonita es algo maravilloso. Un día el actor se le cansan las cuerdas bucales y queda ronco. Entonces Luis Lane ha improvisado, ¿no? Luis Lane le pregunta, vea, ¿y qué te pasa, Superman? ¿Por qué tiene la voz así? Entonces él dice, no, es por la kriptonita. Es que la kriptonita me debilita porque es un pedazo de mi planeta y eso me debilita. Entonces, ese invento de la kriptonita fue de la radio, que luego obviamente pasa a los cómics y pasa a todo lo demás. Pero mire todos los aportes que hace la transmedia, en este caso. Sale de la historieta, sale de las revistas y entra
a la radio, y desde la radio generan otro universo que alimenta, después se vuelve canon, como le decimos en el mundo ñoño, se vuelve canon dentro del universo de Superman, ¿no? Y esa kriptonita es la excusa para poder dejar que el actor pudiera tener unas vacaciones o un reposo porque se enfermó, o darle un día de descansito, porque eso salía todos los días el programa de radio de Superman. Todos los días salía un episodio. ¿Y qué hacían? Por ejemplo, no, es que Superman está enfermo por la kriptonita, ¿no? Se enfermó por la kriptonita, entonces no va a salir esta semana. ¿Qué hacían para reemplazarlo? Entraba Batman. Había crossovers, ya habían crossovers en la radio, ¿no? Entonces entraba Batman a salvar Metrópolis. ¿Por qué no? Yo andaba aquí en unos negocios y claro, había también programa de radio de Batman. ¿Sí? Entonces entraba Batman y bueno, tenía su affair con Luisa Lane, ¿ya? Entraba Robin, y Robin resolvía el caso, ¿ya? Entonces, y lo mismo hacía Superman cuando el actor de Batman se cansaba, entonces entraba Superman a Ciudad Gótica a resolver los problemas, ¿no? Diego, cuéntenos, Diego, a ver. ¿Cómo has visto los cómics que han salido en esta década, en la década del 2000 y la del 2010, como lo han sido Civil War, Secret Wars, la Ultimatum, entre otras, como pues que sé que esto no es 100% cómic, pero la de Injustice, la de Los Nuevos Dioses, todos estos cómics como tal, ¿cómo los has visto? Claro. Bueno, pues, por ejemplo, Civil War para mí es uno de los mejores cómics de Marvel que han hecho, ¿no? Es un Watchmen, pero de Marvel, ¿sí? Y muy bueno, recomendadísimo. La película es un bodrio. Los 7 números de Civil War como tal son maravillosos. El Civil War 1, la 2 no lo vayan a leer, no se vayan a hacer daño. Y eso tiene, en el arco argumental de toda la editorial, surgen 90 números que terminan con la muerte del Capitán América. Recomendadísimos los 90. Si después tienen tiempo y vagancia, léanse esos 90, El Hombre Araña Civil War, Deadpool Civil War, Cable Civil War, X-Men Civil War, maravilloso. Todos esos cómics, Wolverine de Civil War, buenísimo. Ese arco argumental es muy bueno. Secret War no lo he leído, pero Secret War creo que es ochentero. Y Los Nuevos Dioses son como de los 70, que es de uno de los grandes, maravillosos, lúcidos y geniales fracasos de Jack Kirby. Ya, por ejemplo, para los 2000 para acá, a mí no me gustó ese cambio de los nuevos 52. No, ya, yo me desorienté ahí, yo quedé loco. Yo después de eso no volví a leer DC porque me desorienté demasiado. Yo dije, ¿esto qué fue? No, ahí me perdió DC. Yo estaba muy feliz con el universo de antes, luego lo del post-crisis, y empezó nuevo 52 y quedé perdido. Hasta Flash Paradox es maravilloso, ya ahí para allá. Le perdí el hilo de verdad y no he vuelto a leer nada. Leí unas cosas de Revir, pero no me han enganchado, la verdad no me han enganchado. Ya soy viejito y ya uno empieza a quedar con las cosas de viejito. Y que le tocaron a uno de joven, ¿ya? Entonces no. Y pues, bueno, no me acuerdo de Civil War, Secret War, no lo he leído. Por ahí Salvat sacó los Secret War, y no lo alcancé a comprar, lastimosamente, pero ahora hay páginas de internet donde no puedes cargar eso en CD. En fin, bueno, fíjense que sale Superman y a los 2 años la radio y hace el impacto pues que yo les estaba comentando pues de la radio tan interesante, pero también Superman tuvo novela escrita. En 1942 salió una novela escrita de Superman. En 1951 al 54 se hacen 4 adaptaciones en cine de Superman.
¿sí? Con señor Reeves, que por ahí hay una película de Ben Affleck que habla de la trágica vida de ese actor, ¿no? Pero no era el otro Reeves, no Christopher Reeves, sino otro Reeves, que fue el primer Superman. Y en 1948, pues gracias precisamente en 1948, antes de las películas, gracias al éxito de la serie de televisión, salió una serie de televisión de 30 episodios. Primero salió una temporada de 15 y luego sacan otra temporada de otros 15, completando 330 episodios. Y el éxito de esa serie de televisión es la que genera, en live action, ¿no? Genera las 4 películas de 1951 a 54, pues, de Superman. También sacan una serie animada que la hace la misma productora de Popeye. Esta serie animada es libre, ¿no? No tiene copyright. O sea, no es, pero es maravillosa. Yo la he visto varios episodios. Son poquitos. Son como 8 episodios. Es una hermosura. Es una obra de arte sin comparación. Que después Bruce Timm trató de imitarlo con Batman, el universo de este Batman, la serie animada, y luego Superman, la Liga de la Justicia y todo eso. Pero es maravillosa, es una obra de arte increíble. Y por supuesto, Superman ha tenido videojuegos, camisetas, de todo. Todo lo que ustedes quieran, ha salido Superman, y entre eso Injustice, ¿no? Que mire lo transmedia tan maravilloso, que empieza en un son, mata a Lisa Lane y él pierde la pena humanidad y se vuelve un dictador, ¿sí? Y genera pues que pues, los superhéroes tratan de luchar contra Superman, imagínense, ¿quién? O sea, Superman, ¿quién le gana a Superman? Como pelear contra Goku, o sea, que Goku es Superman también. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Y miren que de ahí sacan Injustice en cómics y sacan Injustice, incluso aparece Injustice en las películas de Snyder. O sea, como algo que es un producto derivado termina siendo canon. ¿Ya? Que eso es lo que pasó ahora en Marvel con las películas de MCU. Ya las directivas de Marvel dijeron que eso era canon. Ya las películas son canon, ¿ya? Entonces, para que se den una idea, ¿no? O sea, como las cosas, cuando pasan, pero tan original, o alimentarla, ¿no? Esa es la idea de lo transmedia. Y el cómic es muy transmedia. ¿Okay? Bueno, no, pues, otro ejemplo de ultra transmedia, ultra mega transmedia es Mickey Mouse. Mickey Mouse empieza en cine con el avioncito loco y el barquito de vapor. Bueno, ya ustedes saben que es Mickey Mouse, ¿no? Mejor dicho, que no. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, que sí quiero ponerles a ustedes en cuestión es el manga, de lo que estamos hablando ahora, el manga, el cómic de Japón. Hay varios tipos de manga y hay que tener en cuenta, y no solamente en los géneros, sino que usted va a Japón, cuando usted vaya a Japón en estos días, y usted diga, yo quiero comprar un manga, la gente le va a decir, pero eso no se vende, mijo, eso es patrimonio nacional. Para la gente el manga son los papiros, esos que hacían hace 1000 años, esos ukiyo-e, que están en los museos, y que la gente tiene que ir a ver al museo, ¿no? Esas historias de esas ranitas y esos conejitos que hizo este señor, bueno, el que se creó, del que inventó la palabra manga y otros anteriores, esta gente del ukiyo-e. Ustedes van a Japón y dicen komikus, o sea, cómic, pero en japonés, komikus. Entonces ya, no, vaya para Harayaku y vaya, consigue todo lo que usted quiera, de Naruto y todo lo que quiera, ¿no? Komikus, ¿no? Entonces estamos hablando de los komikus. Entonces, en los komikus, el creador de eso, o sea, el que funda y el estilo de dibujo manga y todo eso se llamaba el dios, le dicen ahora el dios del manga, que es el señor Osamu Tezuka, ¿sí? Y desde el principio, miren, hay una serie que se la recomiendo, una serie creo que está en Netflix, que se llama Sleeper Hit, que es la historia de una editora de manga. Es maravillosa. Esta serie son 24 episodios,
hermosos. O sea, y ahí muestran que eso está, de hecho, inspirado en un manga que se llama igual, Flipper Kid. Y desde el principio, cuando el editor y el autor se reúnen para pensar una nueva historia, ellos ya están pensando en el anime. Desde el manga ya van pensando en el anime, ya van pensando en el merchandise que puede tener ese producto. ¿Sí? Entonces el autor llega, vea, tengo esta idea. Entonces el editor le va a decir, ah, pero ¿sí será que pueden sacar juguetes de eso? ¿Sí será que eso se puede adaptar al anime? ¿Sí será que eso puede ser un dorama? ¿Sí? ¿Será que le pueden sacar camisetas? Y si le ven esas posibilidades, va la trama, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí es transmedia, el manga es como le decimos nosotros acá, va transmedia, y es que, ya te doy la palabra, Diego, es que el cómic, es que desde el principio Osamu Tezuka no quería hacer historietas, es lo que quería el creador de este estilo de dibujo, Osamu Tezuka, él lo que quería era hacer películas, porque él era fan de Walt Disney. Él quería hacer Blancanieves, por eso él quedó tramado de ver Blancanieves, que por eso dijo, voy a dibujar personajes con ojos grandes, voy a dibujar como Walt Disney, y coge y adapta Walt Disney, lo adapta a lo japonés, y entonces, pero como en esa época estamos hablando de un Japón de 1947, que hace 3 añitos había acabado la Segunda Guerra Mundial, y los gringos habían tirado 2 bombas atómicas en ese país, los había barrido por completo con bombas incendiarias, ¿sí? O sea, ¿de dónde iban a sacar para hacer una película? No había cómo. Entonces lo más sensato era hacer cómics, ¿cierto? Entonces él empieza con La Isla del Tesoro, tenía 20 años apenas, el señor Tezuka, ¿sí? Pero la mentalidad de él era, esto lo hago como si fuera el storyboard para las futuras películas que yo voy a hacer. Y de hecho, él monta la primera productora de animación que en 1900. En esa Mochi Producciones se formaron los maestros de la animación que luego hicieron toda la industria del anime en Japón, pues, que conocemos ahora. Ahí estuvieron Shingo Araki, Michi Himeno, estuvieron los creadores del estilo anime, tal cual que eran Takahata, Miyazaki, ¿sí? Ahí todos trabajaron juntos y cada uno empezó a sacar su propio estudio de animación cuando dio plata para eso, ¿no? ¿Ya? Tezuka, ¿sí? Y de ahí surgen, pues, obviamente, él crea la obra maestra del anime y del manga, que es Astro Boy. Saca Kimba, León Blanco, que luego Disney se lo piratea. La Princesa Caballero, y eso Osamu Tezuka, volviendo al tema que hablábamos al principio, es Osamu Tezuka quien ve el negocio de sacar cómics a la carta para determinados públicos. Voy a sacar cómics para niñas, voy a inventar el shoujo manga, entonces saca La Princesa Caballero. El shonen manga, entonces hace Astro Boy. El manga para niños, entonces hace Kimba, León Blanco. Y así. Y cómics, mangas para adultos, entonces saca esta obra magnífica, que es Black Jack, que es la historia de un médico clandestino. El hombre va y le hace las cirugías y le salva la vida, pero es perseguido porque hace mire, aquí estas son las cuerdas bucales, y hace cirugías clandestinas, ¿sí? Ya, la pilla, o sea, porque pues el señor Osamu Tezuka había estudiado medicina, ¿no? Él se quería morir y vio Blancanieves y los 7 enanos y dijo, no, yo quiero vivir pero para dibujar, ¿ya? Bueno, esta es una obra magnífica, es recomendadísima para leer. Señor Blackjack, esto es para adultos, ¿no? Para un público ya maduro. Entonces él es el que inventa eso a la carta
para cada mercado y hacía los mangas para todos los mercados al mismo tiempo. Lograba hacer 6 mangas a la semana. Multipliquen 15 por 6, esa es una cantidad de páginas que él hacía a la semana. Era una máquina de trabajo. Por fortuna, pues luego pues hubo aprendices que empezaron a alivianarle un poquito el trabajo al pobre señor, murió de cáncer de estómago y dibujó hasta el último día de su vida. O sea, de su vida, el hombre murió pues, llevado de cáncer de estómago rico y considerado un dios. En Japón los autores de mangas se enriquecen, no los animadores. Los animadores la pasan horrible. Pero los creadores de manga. Y Osamu Tezuka es el que crea para un mangaka, por ejemplo, es el éxito cuando su obra es adaptada al anime. Cuando un artista de manga hace anime, o sea, hace manga, él lo hace esperando de que si tiene éxito llega al anime. Si no tiene tanto éxito, bueno, listo. Se vuelve dorama. Dorama es como telenovela. Y si no les lo adaptan a nada, sino que queda en mero manga, eso fracasó. Eso no pegó. Eso no pegó. A eso le saca merchandise, todo lo que ustedes quieran, almohadas, eso sacan hasta juguetes sexuales. Eso es una industria, es el segundo renglón de la economía del Japón. ¿Ya? Allá producen, lo que más produce Japón es carros, es lo que más de plata les da, y abajito va el manga. Pero el manga hay doramas, o sea, telenovelas, y todo tipo de mercancías. Los que ustedes alcancen a imaginar, eso hay, de eso hay, ¿sí? Cualquier cosa hay, ¿sí? Yo llegué a ver un carro de Pokémon, un modelo de un vehículo de carro de Pokémon, ¿sí? Entonces, bueno, pero esa es la cadena, ¿no? De producción. Manga, luego la adaptación al anime o al dorama y de ahí al mundo, pues, se explaya, ¿no? Videojuegos y se ríe. Hay ocasiones donde la cadena va al revés. Por ejemplo, un ejemplo de eso es, por ejemplo, Evangelion, ¿sí? Que por aquí tengo un manga de Evangelion, porque no me estén viendo tanto la cara, les quitan el manga. Entonces, este es un manga, el manga de Evangelion, pero primero fue anime, ¿sí? Primero fue el anime, y debido pues a que era un anime bastante raro, se lo cancelaron al señor, ¿cómo es que se llama el autor? Yoshiaki Sadamoto. Entonces, para poderse expresar mejor, saca el manga. El manga es el propio autor del anime, ¿no? Ese es canon, es canon, es canon. Y es muy bueno, muy bueno. Sacan manga y videojuegos, juguetes, figuras de estas coleccionables, de todo, camisetas, de todo habrá habido. Y el otro ejemplo que va al contrario, este sí está muy al contrario, es Pokémon. Aquí tengo una revista japonesa originalidad, la Pikachu ahí, este poco chino. Esta es una revista para niños, ¿ya? Es una revista para niños japonesa. Ahí está Kirby, ¿ya? Kirby. ¿Sí? También aquí sale el gato cósmico, está el manga del gato cósmico. ¿Ya? Amarillo, café, con otros cuales rubitos. Y tiene juegos, la revista. Está Conan, el detective Conan. Entonces, el ejemplo de Pokémon es que empieza como un videojuego en Game Boy, ¿no? Y pasa, para comercializarlo más, pasa del videojuego al manga, a estos mangas, y de ahí se va para el anime. De ahí pasa a la animación, ¿ya? Que es en el 97, ¿no? Cuando estábamos en la Osaka
Felipe, el profe Felipe y yo tratando de dominar el mundo. Diego, cuéntenos, cántela. Pues, pues eso es tan cierto que lo que pasó con Pokémon hace poco fue que mucha gente que era fanática de, pues, de mi edad o que de su infancia fue con Pokémon en su comienzo, con el anime, empezaron a decir que es que Claro. a Ash no le hacían como una evolución como personaje, que Ash es un mal personaje, pero es que la gente tiene que entender que es que el anime de Pokémon está hecho, es para vender el videojuego. O sea, ellos cada momento cogen y Correcto, hacen anime correcto. y llegan y todo lo que hicieron, como por ejemplo lo que pasó, que cuando Ash pasa de Yoto a joven, y que decide como no llevarse ningún Pokémon y Sí. utilizar a Pikachu, y todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible esto? Tienes un Charizard que está súper OP y toda la cosa, y todo el mundo empieza como a quejarse de eso, y por ejemplo que ahorita lo último que cambiaron la animación, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, pero eso es, el fin de esto es generar la plata para que usted venda un nuevo videojuego. Todo obedece a vender el videojuego. Y por ejemplo, Claro, también, es que la manera de promocionar Pokémon fue a través de este manga. también es que hoy en día estamos plagados de mucho anime. Hoy en día todo el mundo todo el mundo pues ha visto, si nos vamos desde muy atrás, pues teníamos Dragon Ball Z, los Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, que eran los partidos sin acabar. Tenemos lo que fue del 2000 para acá, pues tuvimos lo que es One Piece, que pues sigue siendo el anime, el manga y el anime que es eterno. Tuvimos Bleach, que Bleach Sí, por obvias razones One Piece. lo terminaron acabando. ¿Por qué? Porque la Shonen Jump le dice al autor, acábelo porque como que estaba perdiendo muchos seguidores, y el último arco del manga dicen que no es lo mejor, ¿sí? No lo he leído, pero pues todo el mundo dice que no es una super obra como Sí, como lo venía haciendo. También tuvimos Full Metal Alchemist, que tiene 2 versiones. Tuvimos lo no, que no, fue Hunter x sí, Hunter. exacto. Tuvimos No, y grandes eso que animes. yo que yo soy más viejito ujú. Mira que yo soy más viejito y cuando empezó la fiebre de lo que vos hablas de la época que estaba hablando, la gente decía que eso era muy nuevo. Y yo le decía a la gente, pero ¿cómo así? Si la generación de nosotros nos criamos con José Miel, nos criamos con Marco, que eran unos dramonones, nos criamos con Centella, con Mazinger Z, con el superagente Cobra, nos criamos, ¿cuál era el otro? Candy, la niña de las flores, El Robotech que está Don diciendo Quijote de la aquí Pablo. Mancha, y esos eran animes. Yo les digo, esos eran animes. ¿A cuál? Robotech que está diciendo ¿Cuál? aquí Pablo Santiago. Robotech. Nosotros nos formamos también con, había uno, el Rey Arturo, ¿se acuerdan de eso? Cuentos de los hermanos Grimm. De la gente hablaba, de hecho hasta Astro Boy lo llegaron a pasar en cadena nacional en Colombia. Pero, ¿por qué? Porque Latinoamérica sí tiene de hecho aquí llegaron muchos animes primero que a Estados Unidos, y era porque aquí en Latinoamérica hay una gran colonia japonesa, y en Brasil, en México, hay grandes colonias japonesas que se extrañan sus animes, obviamente, y querían verlos, y por eso se adaptaron casi que al tiempo, se adaptaban los cómics, los animes al latino, y luego al resto del mundo. Cuando empezaban a transmitir, por ejemplo, los Caballeros de Zodíaco en Estados Unidos, nosotros ya no la habíamos visto toda acá en Latinoamérica, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Es por eso. Bueno, contanos, Diego. ¿Alguien más, aparte de Diego, había levantado la mano antes Sí, de esto? Cronux. Un chico. Cronux. Ah, dale, Cronox, antes de Diego.
Dale, Cronux. ¿Dónde está Cronux? Cronux. Cronux. Bueno, mientras... Cronux. Bueno, Diego, contanos. Y mira Para que pasar al siguiente mira que caso. yo veo una cosa de que el, el anime, a diferencia del el manga como tal, a diferencia del cómic, ha tenido una evolución que es que entendió una cosa, que yo digo que pronto, pues, digamos Sí. que en Estados Unidos, pues, todas las series y todas las cosas que se crean van arraigadas, pues, a un público infantil, ¿sí? Pero dejas de lado al público que ya venías enganchando con algunas historias. Mientras tanto que, por ejemplo, y se ha visto ahorita con estas series como Black Clover, Boku no Hero, ¿sí? El mismo One Piece, que en su momento estaban cayendo como en ese declive, porque digamos que al comienzo del 2000 hasta el 2010, todo el mundo tenía la intención de ver como el héroe, lo chévere que siempre es el héroe, el que salva y todo, ¿sí? Y ahorita lo convirtieron y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a dejar algunos animes shonen, ¿sí? Como tal, y los empezaron a cambiar al seinen, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el público creció y el público no quiere seguir viendo como lo mismo que veía, sino que Claro. la intención es que todo tiene una consecuencia, que todo no puede Exacto. ser blanco y negro, hay grises y hay muchas otras cosas. Y en eso, digamos que la industria del cómic ha carecido porque en vez de haber pensado, sí, tienen buenas historias y todo, pero series animadas como lo fueron en su momento Young Justice, Liga de la Justicia, Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, que tenían buenas narrativas, por cuestiones de que la productora dijera, es que esto no es factible porque es que nuestro público es infantil, entonces mochaban historias y creaban otras historias que no necesitaban tan una narrativa o necesitabas verla desde el comienzo para entenderla, ¿sí? Claro. Sí, pero mira que el cómic de superhéroes y la serie, y no sé si has visto las películas de animación de DC Comics, son muy adultas, es muy adulto. O sea, yo creo que ahorita apenas ahora viendo que su mercado envejeció y, y consumían menos, es que están empezando a pensar en el público infantil. Halo Classic o las películas de Halo basadas De también hecho, se sí, imaginan sí ha pasado eso. cómics. No, y además, el cómic más vendido en Estados Unidos en este momento es El hombre sin calzón. ¿Cómo es? Super calzoncillo y Cat Dog. Eso es lo que más. Las películas de qué, disculpa. No te escuché muy bien, Pablo. Las de Halo. Las de Halo, sí. Ah, las de Halo. No, pues como yo no estoy como tan relacionado no, yo no estoy muy metido en el mundo de los videojuegos. Yo me quedé en Street Fighter 2 y Mortal Kombat 2. Hasta ahí llegué yo. Ya Contra y todo eso. Hasta ahí llegué yo. A veces me pongo a ver partidas pero de Injustice, que la trama Sí, son está buena. chéveres. Y el juego es también Pero no. Verlas, no jugarlas. Entonces no estoy como muy relacionado con el mundo de los videojuegos. Es que pena. Yo les muestro esto es como para que cuando ustedes tengan una idea de narrativa o de negocio, de cosas así, van pensando en todas las ramificaciones que esto puede tener, ¿no? Y en los medios que tenemos ahora, Instagram, Webtoon, Facebook ya está, eso ya nadie lo ve. Pero bueno, ya no sé, caducó. generar aplicaciones, no sé. Bueno, chicos, voy a pasar con el siguiente caso de Transmedia que me pareció. ¿Perdón? Que es el Facebook. Es Ya caducó. el caso del cómic mexicano. ¿Cómo? Que si el Facebook ya caducó. ¿Que Facebook ya caducó?
No, pues ya ha perdido mucho protagonismo, me parece. O sea, como ya tiene tanto control, entonces ya uno una publicación que pone ahí, yo cerré eso. Eso lo veían 10 personas. Eso no tiene alcance ya. Eso no sé. Eso Y tienen que mirar a ver, pero como decía un animador para gracia no manda correo electrónico. con el que estuvimos hablando en el Festival de Cómic y Animación hace un mes, nos decía que Facebook era para las tías, era para que lo Sí. vieran las tías. Sí. ¿Al cual? Es más efectivo WhatsApp. Es más efectivo WhatsApp. Inventar unos cómics para WhatsApp o algo así. Películas para WhatsApp. No sé, o Instagram. Yo por ahí publiqué un comicito en Instagram. Vamos a ver. Y bueno, pero otro caso así de transmedia que me parece maravilloso, histórico, es el del cómic mexicano, muchachos. El cómic mexicano era un cómic millonario. O sea, era súper vendedor. Se vendía en toda Latinoamérica y en Estados Unidos por montones, en español, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la mitad de los Estados Unidos era de México, ¿no? Texas, Arizona, California, Los Ángeles, por eso tienen esos nombres así. Eso era mexicano. Y allá hay gente raizal que habla español, ¿ya? No hablan inglés, hablan español, ¿sí? Porque era de México, ¿ya? Entonces allá se vendía mucho cómic mexicano en Estados Unidos y en América Latina, pues por supuesto. ¿Quién no? De mi generación y de anteriores leían los cómics de Calimán, de Memín, habían cómics de todo Perdi, leyendo cómics eróticos mexicanos, eso era una cosa maravillosa. Y eso, todo eso era una industria enorme, enorme, México, que eso pues tuvieron sus crisis, obviamente como toda industria nace, crece, se reproduce, tiene su esplendor y obviamente muere, ¿no? Ya murió en estos momentos, pues, sigue siendo una gran meca de cómics. Pero ellos tenían un género que era el género que más billete daba, que era el género de los cómics románticos. La gente en Estados Unidos, por ejemplo, un dato muy curioso y es que la gente en Estados Unidos le da mucha importancia a los cómics de superhéroes y más plata que el cómic de superhéroes producía en Estados Unidos eran los cómics románticos. Que eso, Marvel era el top de cómics románticos. ¿Sí? Por eso los personajes de superhéroes son, en Marvel especialmente las heroínas son tan bonitas. ¿Por qué? Porque eran historietistas que hacían cómics románticos y en los cómics románticos todos eran lindos. Todos eran lindos. Entonces por eso ustedes ven a todos esos personajes tan lindos. ¿no? Entonces Jack Kirby y toda esta gente eran dibujantes de cómics románticos. Todos ellos, ¿no? Entonces estaban había la editorial, bueno, la que hacía esos guiones, eran dos personas, eran solamente dos guiones, pero eran toneladas de cómics románticos, toneladas. Era la señora Yolanda Vargas Dulce, que también es la creadora de Memín Pingüín, ¿sí? Y Guillermo de la Parra, que era el esposo. Ellos creaban todas las historias, todas. Y ponían a dibujar en carboncillo, un lápiz carboncillo, uno de estos, ponían a dibujar, pues, toda una industria de cómics que había en México en ese entonces, ¿no? Y publicaban esas historias en sepia. Yo tengo por aquí, estoy buscando una que me consiguieron en México, no la encontré porque era un librito así chiquitico, una telenovela, hermano, impresionante. Ese formato de la chica pobre que se enamora del treintañero cuarentón ricachón, ese amor prohibido y que van a la casa de los puyarricos y que ella entra como la empleada o como la esta y esa trama viene de estos cómics. Aquí está uno de Rarotonga, este de Rarotonga que es de este señor Guillermo de la Parra. Entonces yo imagino que muchos se criaron leyendo en Carboncillo, ¿no? Obviamente esta es una versión nueva y ha sido coloreada en Photoshop.
colores otros, pero la versión original le venían unas hojas de papel periódico café y eran sepia, ¿no? Eran en sepia. Esto es un clásico que se sigue reimprimiendo en todo el planeta, ¿no? Y tiene una canción de Café Tacuba. Obviamente ellos mínimo eran fans de este cómic de Rarotonga. Acá se conseguían los de Samurai, Águila Solitaria, Calimán, que era adaptado a la radio, y de hecho salió un Calimán colombiano. El Calimán colombiano es diferente al Calimán mexicano, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, este formato de esta revista, en especial una revista que llamaba Lágrimas, Risas y Amor, ¿sí? Ahí se publicaban millones de copias. Eso era como la industria del manga, millones. Entonces medía por toneladas, ¿ya? Y se distribuían por toda Latinoamérica, por toda Hispanoamérica, porque eso también llegaba a España. Pablo Marcos me contaba que él llegó a trabajar en varias de esas producciones, ¿no? Entonces, eso primero empezó como lo editorial Argumentos, luego pasó a Vid, editorial Vid, no sé, los noventeros, no sé si nos acordamos de esto, editorial Vid. Eran libros o revistas de 32 páginas. Se usaba la fotonovela. En Latinoamérica no solamente se dibujaban los cómics, sino que usaban modelos y actores y los tomaban fotos y les ponían los globitos. Eso es muy latino, la fotonovela. ¿Ya? Y eso, bueno, y se acabó en 1995. Acá en Editorial 5, acá existía una editorial de cómics que se llama Editorial 5, reeditaba esas obras y generaba obras nuevas, ¿no? También, ¿sí? Pero bueno, les voy a contar este caso de 1963, una producción que llamaba Rubí, un cómic que se llama Rubí. Rubí obviamente fue adaptada a una película y luego tuvo cuatro telenovelas, que acá no las vimos, telenovelas mexicanas de Rubí. Por favor, ¿cómo olvidar? ¿Ya? 4 telenovelas que han sido adaptadas a Filipinas, han sido adaptadas en varios países también. Nadie se acuerda del cómic, generación mía y de los mayores se acuerdan de la telenovela Rubí. Y por supuesto, con Adela Noriega, ¿sí? Con Adela Noriega, faltaba más, protagonizada por Adela Noriega, ¿no? También una que se llamaba Cassandra. Muchas Sandras de mi generación se llaman Sandra por la protagonista de la telenovela Cassandra. Pues le quitan el K y queda Sandra, ¿no? Cassandra. Pues la telenovela Cassandra era un cómic mexicano, entonces los cómics mexicanos se publicaban los cómics mexicanos y luego se adaptaban a las telenovelas. Se sacaban películas, ¿sí? Eso fue tan poderoso que llegó un momento en que en 1995 ya era el declive, como el del 90, más o menos del 90 para acá, eso empezó el declive de ese género. ¿Por qué? Porque la gente ya no lo leía en los cómics, sino que prefería verse las telenovelas, y las telenovelas es el producto de esos cómics. ¿Sí me hago entender? O sea, ya nadie hace cómics de esas historias de lágrimas, risas y amor. Se sacan en las telenovelas directamente. O sea, aquí pasa del cómic a la televisión de inmediato. Sí, o sea, ya nadie se produce en telenovelas. Nadie produce cómics de amor de eso. Se hacen ya directamente la telenovela. Es algo que yo vaticino que le va a pasar a los cómics de superhéroes. Nadie va a leer cómics de superhéroes dentro de muy poco. Nadie los va a leer. Solamente los fans y las películas. Y se van a dejar de imprimir y se van a dejar de producir. Cada vez el mercado de cómics de superhéroes es menor. Por ejemplo, por poner un ejemplo en términos de dinero, que es lo más importante en este mundo capitalista.
¿Ustedes se acuerdan de esa película El Hombre Araña Homecoming? ¿Sí o no? Fue la pagó $500 millones, si no estoy mal. Eso recaudó toda la industria del cómic de superhéroes, todas las editoriales con todas las publicaciones. Eso lo recaudó la industria del cómic de superhéroes en un año. En un año. Recaudó la película menos taquillera de Marvel. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué le importa a esta gran empresa? ¿Y qué le importa a la gente? La plata. Ellos dicen, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué me voy a poner a pagarle a un dibujante y a una gente y una vaina de estas? Una vaina para recoger un poquitico, ¿cierto? Entonces mejor me invierto una. Ese es el business del momento. Entonces lo mismo pasó, esto no es nuevo, esto yo lo especulo, es viendo el espejo de los cómics mexicanos. El cómic mexicano no es que haya muerto, es que mutó a la televisión, pasó de los cómics a la televisión, ¿ya? ¿Sí me hago entender? Y ya está Telemundo y Televisa y todas estas producciones que ahorita están mutando a Netflix, ¿sí? Pasaron de formato, salieron de las revistas y pasaron a la televisión. Y eso pasó con el cómic mexicano. Un detalle, y es que esa es la maldición que tenemos como latinoamericanos, es que nadie nos va a reconocer que siempre fuimos pioneros. Los primeros cómics que hicieron en el mundo no fueron en Estados Unidos, sino que fue en Argentina, por ejemplo, y en Brasil. Ya se hacían cómics antes que en Estados Unidos. O sea, es una invención prácticamente latinoamericana. Y el término novela gráfica es un término latinoamericano. Los mexicanos nunca decían que hacían muñequitos, bueno, coloquialmente le decían los muñequitos, pero cuando leían estas historias de amor, estas de Rarotonga, no le decían los muñequitos, les decían las novelas. Entonces llegaba la señora y le decía, oye, Escuincle, ¿qué estás haciendo? No, aquí leyéndome la novela. Luego los gringos fueron los que dijeron, no, pues la novela gráfica, ¿no? ¿Ya? Y todo el mundo habla de novelas gráficas, pero no habla de esto. No dicen que esta es una novela gráfica, ¿no? Entonces, eso es muy tenaz, ¿no? Muy tenaz esta cuestión. Pero chévere que miren como también un medio, o sea, como un formato, como un formato va cambiando según el medio. Pues algo así es lo que yo veo. Y ahorita que vemos con la serie de Loki y todo eso es lo que le va a pasar a los cómics de superhéroes. Va a llegar un momento que la gente va a decir, voy a ver superhéroes, pero los va a ver en televisión entre comillas, pues en internet o al cine. Y la gente dice, ¿cómo así? ¿Eso hay libro? ¿De eso hay revista? ¿Cómo así? No sabía. Qué raro. Qué raro, ¿no? Otro caso parecido al de Pokémon, ahí como para ir ya acabando porque es una retaíla muy larga, es el de los juguetes. Y un caso muy loco es el de He-Man. He-Man es de una empresa que se llama Mattel, ¿cierto? Entonces Mattel había hecho había comprado los derechos de Conan el Bárbaro. Mattel es la empresa de Barbie, ¿no? De la Barbie, de Max Steel, de unos juguetes, ¿no? Entonces ellos habían comprado los derechos para sacar los juguetes de Conan el Bárbaro. Ellos nunca habían leído un cómic de Conan el Bárbaro, ni habían visto, pues apenas iban a sacar la película de Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger. Y ellos estaban desesperados porque habían perdido millones de dólares al no haber querido hacer los juguetes de Star Wars. Pero ya los muñequitos, vaina espacial, ¿para qué? Todo tan raro. Y entonces, bueno, no vamos a salir, vamos a perder billete ahí, ¿cuál es el próximo éxito que sale? Ah, Conan, bueno, hágale Conan. Ya habían sacado los moldes de Conan. Conan es un cholo, literal, es un cholo cuajadísimo de 2 metros, con el pelo largo, honguito, y con capucito y honguito.
y mide como 2 metros, cuajadote, ¿no? Por eso el protagonista era Arnold Schwarzenegger, era un pico así, pues en los cómics también lo es. Entonces, ellos ya habían hecho el diseñito de ese cholo, ya lo tenían listo con el taparrabo, las botas, todo, pues, Conan, el hacha. Cuando ellos empiezan a ver las primeras escenas de esa serie, de esa película de Conan y empiezan a leer los cómics de Conan el Bárbaro, dicen, pero esto es muy violento y muy sexual y nosotros somos una editorial muy virginal, casta y pura que sacamos muñecas Barbie. ¿Cómo vamos a sacar un muñeco, por Dios, tan violentos, tan sangrientos? ¡Qué horror! Rompieron relaciones, o sea, se dañó la sacada de los juguetes de Conan y entonces deciden sacarlos, pues no perder la plata porque ya tenían esos moldes hechos de esos personajes de la película de Conan y el universo de Conan el Bárbaro. Entonces le cambian, ya Conan no es o sea, convierten a Conan de un cholo de 2 metros cuajados a un rubio de 2 metros. Y una vez empiezan a sacar otros, ustedes saben, ¿no? El carro de la Barbie, la casa de la Barbie, entonces ellos empiezan a sacar el castillo de He-Man, el carrito de He-Man, y todo ese tipo de cosas. Y sacan eso, pero obviamente nadie conocía a He-Man, nadie sabía quién era He-Man. Entonces deciden sacar el cómic de He-Man. Sacan unas novelitas de He-Man para vender He-Man. Entonces primero los cómics de He-Man, luego sacan la serie, Mattel paga la serie de televisión de He-Man, para vender He-Man. ¿Sí? Eso es la norma ahora. Prácticamente las empresas de juguetes son las que le pagan a los animadores para sacar productos. Es eso, básicamente. La industria de la juguetería es la que le paga los salarios a los animadores. Y eso es en Estados Unidos y eso es en Japón, en todo lado. La industria de los juguetes es la que le paga los salarios a los animadores. Paren de contar. ¿Sí? Un ejemplo de eso es G.I. Joe, los Transformers. Todo eso empiezan como juguetes. Para venderlos sacan cómics y sacan animaciones y sacan películas de cine taquillerísimas. Un caso pues triste de esto es, por ejemplo, en el caso del cómic a la animación, es, por ejemplo, esta animación de Linterna Verde, las aventuras animadas de Linterna Verde, que fue lo último que sacó Bruce Timm, era muy buena, ya habían pasado del 2D al 3D, era muy chévere, es recomendada, si pueden conseguir esas temporadas, son muy buenas, muy buenas. Eso salió en el 2012 y ellos, obviamente, para poderse sostener, la Warner Bros. Sacó juguetes, toda la juguetería de todos los linternas verdes, todos los linternas rojas, todo ese universo de linterna verde pues, que ustedes puedan imaginar. Y eso fue un fracaso, porque también salió la película de live action con Ryan Reynolds de Linterna Verde. Y la gente la odió. La película fue muy mala y la gente la odió. Y odió a Linterna Verde y nadie compró juguetes de Linterna Verde, pero los juguetes que habían era de la serie de juguetes, pues no se pudo hacer la animación. Y se canceló el proyecto tristemente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues le sacan un producto y pues sáquenle cómics, sáquenle animación, sáquenle videojuego. O bueno, si sacan una aplicación, bueno, sí, ya saben cómo pueden promocionar y cómo pueden explicar ese juego, ¿no? ¿Ya? Mortal Kombat. Entonces, bueno, ya con este caso triste y pues con el caso de He-Man, los dejo ahí. Yo escucho preguntas. ¿Quién comenta? Que pues la película Linterna Verde, pues como no pudo salir a flote, hizo una asociación con el videojuego de Mortal Kombat, sacó el DC Universe, ¿no? Sí, por ahí estuve viendo cositas de... Sí, claro, pero como fue un fracaso, entonces
eh, generó, la película fue un fracaso, entonces eso generó un odio a Linterna Verde, que eso se vio pues reflejado en la venta de los juguetes por culpa de la película, que no tenían nada que los de Linterna Verde en los cómics. Eso fue una anti-Linterna Verde, eso fue una movida anti-Linterna Verde, pues, impresionante debido pues, a ese fracaso taquillero de... Sí. Pero bueno, que por ahí la quieren desempolvar, pues quieren otra vez contratar a Ryan Reynolds para hacer otra película de Linterna Verde, pues ya Si la con van a esta fiebre del Snyder Cut. Si la van a desempolvar, ojalá pues Entonces, bueno, por ahí están en eso. le den mejor acción a la película. Piensan hacer... Si no, piensan hacer como un remake, como rehacerla como para adaptarla al universo este Marvel, del Snyder Cut, pues, que hay, ya. para meterla ahí, en eso, ¿no? Si alguna duda, comentario, pregunta. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, aquí tengo un librito de Game of Thrones. Eso empezó con un libro, pues, con unas novelas. Pasó a la serie de televisión que fue muy exitosa y ahorita también se lanza cómic. Ya. Desafortunadamente, el cómic ya no es como tan, no sé si es desafortunado o afortunado, no sé, pero veo un vacío en el mercado infantil, de hecho. Cuando yo era niño y joven, pues los cómics eran para niños y para jóvenes, pero ahora yo lo veo ya muy adulto. Sí, la verdad, toda la producción de cómic ahorita es bastante adulta. Cómics para niños, Entonces veo ahí veo muy pocos, más bien para adolescentes y que de alguna forma han pasado, digamos, a convertirse en series, muy pocos. Y es un, series de Netflix y eso. sí. Pero para niños no, porque en nuestra época eran los llamados cuentos, ¿no? Los que llamaban cuentos, que eran los de Mickey Sí, pero Mouse es y un el mercado Pato Donald y todo eso. bueno. Les recomiendo pensar en un mercado infantil. Y estaban los de Editorial 5. Es que a nosotros, a Felipe y a mí nos tocó la Editorial 5, que era la que editaba esos cómics. De porque, bueno, Entonces nos tocó el universo Pato. Todo lo de Disney. Pero es un mercado, muchachos. Créanme, los adolescentes y los jóvenes y los viejos compran poco, pero compran caro. Pablo, cuéntelo. ¿y por qué el universo de los Cuatro Fantásticos quedó como que mochado a la mitad? ¿En dónde? ¿En los cómics o en el cine? Ambos. ¿O en dónde? La Ambos. película Bueno, quedó fíjate que mochada. ahorita que nombras los Cuatro Fantásticos. Claro, no. Es que no han podido pegarle a la película, en las películas. Pero mira que resulta que Stan Lee, autor,
a ver, él hizo cómics porque era lo que le pagaban, pero él no era que le gustara mucho. Él era él era un actor frustrado y un novelista frustrado. Y quería ser actor de series de televisión, de hecho, específicamente. Quería ser actor de series de televisión. Nunca pudo. O sea, se presentaba a los castings y nunca quedaba. Era malo, seguramente, ¿cierto? Él trabajó en Marvel, pero porque eso era el dueño era el tío. Y él empezó como el mensajero. El tío le dio trabajo. Le tocó a él empezar a hacer los guiones del Capitán América y de todos los personajes de esa época, Timely, ¿no? A él le tocó también irse, él se regaló. En esa época la gente regalaba para la guerra. Y él se regaló para ir a combatir a Europa. Y al volver, pues obviamente volvió pues a trabajar donde el tío, ¿cierto? Ya cuando él estaba harto, mamado de hacer esos muñecos, ¿sí? Mamado de hacer los cómics, que ya quería que lo echaran, pero no podía, ¿no? Él hizo un cómic para hacerse echar. Resulta que el tío llega a la oficina donde Stan Lee y le dice, vea, escríbase un cómic copiando la Liga de la Justicia. Eso está vendiendo como pan caliente. Entonces hágase una Liga de Justicia para mi editorial. En una época llamaba Atlas, la editorial. Entonces Stan Lee le dice a la mujer, no, yo ya no quiero trabajar más del tío, mano, eso está muy harto. Ella dijo, pues haga un cómic como le dé la gana a usted y que lo echen por eso. Y Los Cuatro Fantásticos fue un éxito rotundo desde el primer número. Entonces el tío, ¿cómo lo va a echar la gallina de huevos de oro, no? Entonces le decía, saque otro. Y ahí sacó el Hombre Araña. El tío le dijo, eso es pésimo, mijo. Lo metió en una historieta, Amazing Stories, que era una revista de cómics de terror, en la última página, y eso también fue un éxito total, el Hombre Araña. Entonces Stan Lee miraba a ver cómo el cómic para que lo echaran, y era un éxito. Entonces sacaba Black Panther, no, qué maravilla, Dios mío. Sacaba Hulk, sacaba Iron Man, sacaba, en fin, como él era un actor frustrado, un actor de televisión frustrado, él quería trabajar en series como ¿cómo era la de Vaqueros? Dinastía era otra, Los Ingalls, quería trabajar en una serie de esas, ¿no? Entonces, ustedes veían que eso empezaba siempre así. Tal productora presenta La Familia Ingalls, protagonizada dirigida con la actuación especial entonces él eso se lo mete a los cómics de Marvel. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en una portada de Marvel que siempre está escrita por Stan Lee, presenta Hombre Araña, escrita por Stan Lee, dibujada por Steve Ditko, con la actuación especial de las tintas de fulanito de tal, y con las letras de fulanito de tal, pero eso lo copia él de la televisión. Entonces él dice, bueno, ya aquí voy a pensarme este universo que me estoy inventando, ya que no me echaron, para ver si esto lo puedo pasar a la televisión. Entonces él ya hacía los cómics de Marvel pensados para que salieran en televisión. Y de hecho al poco tiempo salió la serie Bill Bixby del Hombre Increíble y la del Hombre Araña. Y él estuvo toda la vida luchando a ver cómo podía convertir esto convertir todas sus historias en series de televisión y en películas. Y mira que ya los logró, o sea, las creaciones, ¿no? Obviamente la que pegó en forma para convertirlo en el MCU fue el universo Ultimate, que ahorita Diego me preguntaba por ese universo, ¿no? El universo Ultimate. Entonces,
El universo Ultimate es el que ha inspirado las películas de Marvel, no las creaciones propias de Stan Lee, sino que en el año 2000 se empiezan a hacer unas adaptaciones a nuestros tiempos del universo Marvel. Entonces hacen un nuevo Peter Parker, unos nuevos X-Men, todos son fracasos, y hacen los Ultimate Avengers. Léanse los cómics Ultimate Avengers, son la película. De hecho, usan de modelo a Samuel L. Jackson como Nick Fury en los cómics, y Samuel L. Jackson lo llaman y dicen, ves que yo quiero que vos seas Nick Fury en los cómics, y Samuel L. Jackson, ¡hágale! ¡Una! Mr. Motherfucker es muy chévere. Y claro, obviamente cuando adaptan las películas de Marvel, del MCU, pues llaman a Mr. Motherfucker para que haga obviamente sale Stan Lee, que era una obligación, pues que Stan Lee hiciera un cameo, por favor. Pero Stan Lee desde el principio, de hecho él abandona los cómics muy tempranamente, como a principios de los 80, para trasladarse a Los Ángeles, para empezar a como de acción real de Marvel, ¿no? El Hombre Increíble, el Hombre Araña, que se llegaron a sacar, las animaciones, eso fueron toneladas de animaciones que se hacían en esa época. Intentos de sacar películas, se hicieron 3 intentos de hacer los 4 Fantásticos. No ha habido quien pueda hacer una correcta traducción. Además les digo personalmente es que los cómics los cómics de los 4 Fantásticos son muy malos, a mí nunca me han gustado, pero debe ser por eso, no sé. Contanos, Pablo. ¿Por qué la primera Mujer Maravilla renunció a su papel después de tantos años y colocaron a esta chica de Rápidos y Furiosos que creo que se llama Jordana? Creo que es. No, Gal Gadot. No, la señora, doña, no, pero por favor, doña Linda Carter es nuestra Mujer Maravilla de toda la vida, hasta sale en la última película de la Mujer Maravilla, ya en la primera Mujer Maravilla, por favor. nuestra Linda Carter. Pero miren, por ejemplo, ya para terminar, ahorita que hablábamos del feminismo, sí, porque ya van a ser las 12, ya nos dio tiempo. Ya van a ser las 12, entonces, pero miren que la Mujer Maravilla, la primer cómic de la mujer feminista, feminazi, o sea, el término yo no lo comparto, pero es feminista radical, la Mujer Maravilla, ¿sí? La original, la de 1942, del doctor Moulton, es ultra feminista, ultra, o sea, no las películas no le dan ni los tobillos del feminismo tan berraco que hay ahí. Y entonces siempre desde el principio había feminismo en los cómics de superhéroes. ¿Sabes qué? Lo que yo digo, el macartismo sería un tema muy interesante. El macartismo derechizó los cómics de superhéroes, pero los cómics de superhéroes para hablar de política y para hablar de socialismo. de izquierda, de comunismo, ¿vieron? No, muchachos, los dejo ahí porque ya la hora, ya basta de carrera. ¿Ha habido algún Dígame, Pablo. ¿Ha habido algún superhéroe qué? Machista? ¿Superhéroe qué? Machista. ¿Anarquista? ¿Machista? Machista. Pues, sí, claro, no, pues por ejemplo, Punisher. Iron Man, Punisher. Iron Man una basura. Los cómics de Marvel eran muy machistas, son muy machistas. En general. Iron Man era un borracho que le pegaba a las novias en los cómics. El primer cómic de los 4 Fantásticos es ultra machista. Claro. Y Henry Pym, el de Ant-Man original, o sea, el Ant-Man original era también un borracho que le pegaba a la mujer. El Giant Man. Que le pegaba a Wasp, que le pegaba a la mujer, sí. A Wasp, de los 4 Fantásticos es ultra machista. Sí. Está la Mujer Invisible,
Ya de por sí que sea invisible, Sí, claro. y ya es machismo, y era, y era la estúpida del parche. Era la estúpida del parche. Nomás a la Mujer Maravilla la dejaron de secretaria durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en los X-Men se reivindican con Jean Grey un poquito, que era la inteligente del equipo, junto con Bestia. Claro, porque es que ella le tocaba camuflarse en el mundo de los hombres. Ella volvió a la Mujer Maravilla y le daban la guama a todo el mundo. Eso era... Parce, me lo estoy leyendo esos cómics de esa época, parce, son brutales. Brutales. Son muy buenos. Debió ser muy chévere. Bueno, muchachos. Claro, ya de bueno, camufla en se el mundo de nos- los se hombres, nos- le toca volverse secretaria, por supuesto. Claro, se nos acabó Por el supuesto. tiempo. Se nos acabó el tiempo. Seguimos supuesto. por aquí. No. Regresamos a las 2 p.m. con el taller Cómo animar en Animate y no morir en el intento con Julián Cardona, estudiante de producción transmedia de aquí de la universidad. Y bueno, seguimos aquí en este mismo, Me lo va a perder. en este mismo link, pero ahí va a quedar grabado. Seguimos en este mismo link y ya mañana cambiamos de link, va a ser otro distinto. Les pido quienes no se han registrado para mañana que se registren en la página web que les compartí para que les llegue el link de ingreso a la sala, para mañana. ¿Listo? Entonces nos vemos ahorita a las 2. Muchas gracias, Warner. Breve. Excelentísimo, señor. Dale. Muchas gracias. Warner. Muchas gracias por la invitación, muchachos. De verdad que estuvo interesantísimo charlar con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos entonces a las 2. Saludo, ya nos veremos ahorita.